si va y quiere empezar un poco con la presentación de la ponente que tenemos hoy aquí. Muy bien, Nanacha, egun on, buen día, buenos días, Nayen Fanane, Nombadon. Voilà, ahora vamos antes de dar la palabra a Jan, leer un poco su biografía. Ella me decía, no hace falta leerla todo, pero yo creo que vale la pena para situaros en relación de lo que ha ido haciendo. Yo creo que sería interesante. Bueno, Jan se identifica como activista feminista antirracista, es investigadora, formadora y consultora senegalesa de nacimiento y donostiara de adopción. Tiene una dilatada trayectoria en participación social desde Senegal. Forma parte también de la Asociación Feminista Antirracista Garaipen en Guipúzcoa, espero que lo he dicho bien, del colectivo feminista 12 Mirada. Está vinculada también a la comunidad negra africana y afrodescendiente de Euskadi y participa en las redes de la diáspora senegalesa en Europa. Ha impartido conferencias, cursos, talleres sobre feminismo, igualdad de mujer y hombres, empoderamiento de las mujeres migradas y racializadas, migraciones internacionales y gestión de la diversidad cultural, antirracismo, etcétera, etcétera. Tiene 18 años de experiencia como técnica superior de intervención social, desarrollando actividad de formación, asesoría y acompañamiento a profesionales de diversos ámbitos de la administración pública vasca y de organizaciones sociales. Ha publicado algunos artículos sobre los procesos migratorios de las mujeres africanas. Ha sido galardonada en 2014 con el 6º premio de investigación Presensayes de Descatllar, creado en 2003 por las universidades públicas valencianas, con el objetivo de reconocer investigaciones de especial calidad relacionadas con los estudios de las mujeres, feminista y de género. Premio otorgado en la modalidad de trabajo de fin de máster. Pero el reconocimiento que le llena de orgullo es el Premio Mujer Afro-Vasca 2022, otorgado por la Asociación Mulisol, que significa Mundo Libre y Solidario, organización promotora y alma mater de la organización del Día de África en Bilbao, lo que hablábamos antes, África Eguna Bilbao El Orgullo. Ella es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal, máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado, Universidad Jaume I y Jaime I y Universidad Miguel Hernández. Doctora en estudios de investigación sobre las mujeres, feministas y de género, Universidad Miguel Hernández y Universidad Jaime I. Pues, Jan, muchísimas gracias. Eskerik Asko, gracias por estar aquí. Yo creo que, como decía antes Víctor, le daremos la palabra, bueno, después de tu presentación. Como solemos hacer, abrimos un turno de debate. Yo creo que el público, como ya ves, también os decimos, es vuestro espacio, aprovecharlo. Ya tenemos una persona experta en temas de feminismo, sobre todo de feminismo negros, como que hemos hablado. Aprovechar el espacio, quien quiere hacer preguntas por el chat. Es una posibilidad. Quien quiere también abrir el micro y hablar, ningún problema. O sea, sentiros que es vuestro espacio, aprovecharlo lo máximo. Lo dejo aquí, sin más. Jan, adelante, por favor. Jërëjëf, buen día, salam alaikum, Yegunon, Nanacha. Es un real placer estar aquí con vosotras. Yo, todo lo que es espacio con la juventud, es que me encanta porque quiero que vayamos ahí haciendo relevo, ¿no? Para mí es una cuestión fundamental. Todo lo que es intergeneracional me parece un puntazo trabajarlo.
Así que muchas gracias por invitarme y poder compartir con toda esa juventud implicada y comprometida, ¿no?, con la causa de los derechos humanos, las personas africanas y afrodescendientes. Voy a situar la presentación así rápidamente, mi exposición en torno a unos elementos que os voy contando. Haré una breve introducción y luego abordaré los feminismos africanos, explicando un poco los planteamientos, un poco las características, la agenda de esta agenda, la agenda de ese feminismo, las organizaciones africanas, que es un aspecto muy importante mencionar, y algunas referentes. Y veremos también un poco los encuentros y desencuentros con los feminismos hegemónicos. Y al final haré también alguna mención sobre las masculinidades igualitarias en África, que es también un tema que está a la orden del día ahí también, ¿no? Y terminaré con algún apunte sobre migraciones y afrodescendencia. Esos son un poco los contenidos que voy a abordar. Para empezar, he intentado recoger las primeras preguntas que me llegaron y organizar ahí la exposición en torno a estos contenidos. Para esta primera introducción, situar el marco global de desigualdad de las mujeres, ¿no?, en el mundo. Entonces, eso es un elemento importante, porque muchas veces desde aquí siempre hay esa tendencia de decir que en África o en el sur en general, que hay mucho más machismo y las mujeres tienen menos acceso a derechos y esto. Pero el punto de partida tiene que ser el reconocimiento de la situación global de desigualdad de las mujeres en el mundo. Esto lo vamos a encontrar en todas partes, en todas las sociedades. Evidentemente, también en todas esas sociedades, en todas partes, en todos los países, las mujeres también están organizadas para vindicar sus derechos. Hay desigualdad y discriminación contra las mujeres en todas partes, y en todas partes las mujeres están organizadas para reivindicar sus derechos. Eso es fundamental. Resultado, en algunas partes, el reconocimiento de los derechos de las mujeres por esa lucha que impulsan se ve en el ordenamiento jurídico, en los imaginarios, digamos, en las prácticas diarias. En otras partes se ve menos, ¿sí?, ese reflejo de esa lucha. Pero eso no significa que esas mujeres de esos contextos no están organizadas o están luchando por sus derechos. Entonces, eso es un elemento de base que tenemos que sentar. Bien, pero hasta en los sitios, vamos a tomar el ejemplo de aquí, ¿no?, del Estado español, de Cataluña, de Euskadi, esos sitios donde los derechos de las mujeres están mucho más reconocidos a nivel formal, pero vemos que luego en la práctica sigue habiendo muchas discriminaciones hacia las mujeres, ¿sí? Aquí tenemos la preocupación también en torno a todo esto, esa desigualdad de las mujeres. También la máxima expresión de esa desigualdad va a ser la violencia contra las mujeres, que va a tener múltiples formas según los contextos, ¿sí? Ahora aquí, que es temporada de verano, ¿qué preocupa más aquí? Las violaciones grupales, las agresiones en las fiestas. Esto es una realidad que aquí preocupa muchísimo, ¿no? En Senegal, por ejemplo, en Gambia pueden ser otras manifestaciones de la violencia machista, ¿no? Que pueden ser ahí los matrimonios precoces, la falta de acceso casi muchas veces a derechos básicos como educación y sanidad, ¿sí? Bien, entonces tenemos este marco primero de reconocer esa situación global, la violencia y la organización de las mujeres. 3 elementos con los que nos tenemos que quedar. Otro elemento también es en torno a los derechos humanos, ¿sí?, que es muy importante. Yo creo que los derechos humanos es un marco que recoge la dignidad inherente al ser humano, indistintamente de que seas mujer, que seas gay, que seas lesbiana, que seas Yola o Wolof, que seas de Senegal, de cualquier elemento particular que te pueda situar con unas características culturales o nacional o identidad de género, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y esto es un marco también compartido que tenemos que asumir. Y para asumir este marco es fundamental primero conocerlo. Si no conoces los derechos,
no los puedes interiorizar. Y si no los puedes interiorizar, no los practicas, no los puedes defender. Entonces es fundamental esto. Pero aquí también es importante que hagamos un poco de memoria histórica, porque muchas veces también nos quieren decir que el reconocimiento de los derechos humanos viene de los países occidentales y demás. Pero en África también tenemos una Carta de Derechos Humanos mucho más anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta de Curucanfuga. ¿Sí? Mali, Imperio de Mali, 1236. Entonces, esto también es importante, de reconocer que en África también ya se hablaba de derechos humanos antes de que tuviéramos esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto casi lo vinculo con las últimas preguntas en torno a la poligamia y que ponían ahí, de que en torno al panafricanismo, y no me acuerdo muy bien cómo estaba formulado porque no la he apuntado, de que los intelectuales con el neopanafricanismo nos hablan de que hay que recuperar, que la poliginia, en este caso en África es poliginia, porque en la pregunta poligamia. Poligamia sería la relación de una persona, un hombre o una mujer con varios cónyuges, ¿sí? Que está casado con varias personas. Pero poliginia, que es la que se practica en África, es un hombre con varias mujeres. Y poliandría, cuando nos referimos a una mujer con varios maridos, ¿sí? Poligamia es el término genérico. Luego tenemos poliginia y poliandría. Bien, hay que tener a veces mucho cuidado justamente con gente, y son intelectuales como lo ponían ahí, gente con estudios profundos, pero que nos quieren decir sobre todo a las mujeres, aquí se ve claramente el privilegio, que quieren decir a las mujeres que aspirar a esos derechos humanos, a reconocimiento de la igualdad, eso es una cosa de las blancas, que no tenemos que copiar a las blancas, que tenemos que quedarnos con nuestros valores africanos. Pero a ver, cuando las prácticas culturales vulneran derechos fundamentales, no pueden tener cabida. Entonces, siempre están jugando con este marco. No, tenemos que recuperar nuestras esencias, nuestros valores tradicionales. Pero si la cultura evoluciona, la cultura es dinámica, la cultura se adapta a los tiempos y los contextos. No podemos seguir viviendo hoy, en 2023, como lo hicieron hace 100 años en África. Eso no puede ser. Hoy estamos conectadas en Internet. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos discursos que al final son fundamentalistas contra los derechos humanos de las mujeres, que no nos engañen, porque es mantener privilegios de los hombres. Ese discurso de vuelta a las tradiciones africanas, ahí las más desiguales. Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de recuperar nuestras tradiciones. De hecho, me alineo en esa dinámica. Por eso hablamos de afrocentricidad, de una práctica política afrocentrada. Eso significa nuestros valores, partir de ahí para construir futuro y presente, y vivir el presente. Pero valores positivos, no valores que discriminan. Imaginaos que digan, vamos a mantener el sistema de castas. La gente que aquí senegalesa conoce bien el tema, que este es guer, el otro es herrero, el otro es noble, el otro es griot. Entonces, pues no pueden acceder a la función pública, no pueden acceder a casarte con no sé quién. ¿Me entendéis? Entonces, ¿esto nos parece bien? Yo creo que no. ¿Y por qué lo otro nos tiene que parecer bien? Yo creo que ahí hay un juego y hay que ver ahí el privilegio de los hombres estos que están diciendo esto. Bien, para seguir, he hablado de los derechos humanos y de la Carta de Curucanfuga. Bien, ahora creo que con este marco luego ya irán surgiendo otros elementos y mi postura personal, que también es importante situarlo desde donde yo hablo, ¿no? Entonces yo hablo desde todos esos marcos y también desde un feminismo decolonial, antirracista, feminismos negros, que es importante situar también esa parte de recuperación, ¿no? De la dignidad robada de las personas negras, las personas que han sido esclavizadas antiguamente, ¿no? Entonces, eso también es importante
de situar todo esto desde donde hablo, ¿no? De un feminismo antirracista que recupera la dignidad, que recupera el valor, los conocimientos de las personas negras, afrodescendientes, las personas que viven en el sur global. Bien, ahora ya voy a hablar de los feminismos, del feminismo en general, ¿no? Antes de hablar del feminismo negro. El feminismo al final, ¿qué es? El feminismo es una teoría política y es un movimiento social. Esas dos vertientes es importante tenerlas en cuenta. El feminismo es una teoría política y un movimiento social que construye, digamos, que explica la situación, primero constata la situación de desigualdad de las mujeres, ¿sí? 1. 2, explica las razones por las cuales las mujeres están discriminadas en el mundo. Y tercero, elabora acciones políticas para desactivar esa discriminación contra las mujeres. Ese sería, resumido muy brevemente, lo que es el feminismo. Tanto un pensamiento filosófico, pero también un movimiento social que se mueve en la calle, que reivindica, y los dos elementos se nutren. Hay una retroalimentación, ¿no? Hay una interrelación directa entre los dos elementos que se nutren mutuamente. Entonces, por ejemplo, hay momentos en que el movimiento social ha tenido mucha fuerza en la calle, por ejemplo, el movimiento sufragista, ¿sí? Y luego también aquí la huelga de 2018, ya hemos visto ahí el movimiento en la calle, pero la teoría se sigue construyendo y la teoría es amplia. Vamos ampliando miradas en esa teoría. Bien, hablando justamente de ampliar las miradas del feminismo, ahí llegamos a la diversidad de las mujeres dentro del feminismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que al inicio el feminismo teórico, ¿no? Articulado, escrito, quiero decir, ¿no? Ha sido, toda esa elaboración escrita ha sido desde mujeres blancas de clase media alta, sin diversidad funcional, ¿sí? Que han considerado su situación personal como la situación de todas las mujeres. A partir de ahí es como elaboran la teoría. De hecho, el feminismo es esto. El feminismo se elabora a partir de la realidad concretas de unas mujeres bien determinadas en un contexto. Entonces, el tema del contexto y quiénes están en este contexto es importante en el feminismo. Pero aquí, ¿qué pasa? Ellas son una minoría en un contexto bien determinado. Mujeres de clase media alta, en Occidente, en Europa particularmente. Pero el error, ¿dónde está? Que determinan que esa situación particular, muy minoritaria, deciden que esa es la situación global de todas las mujeres del mundo e imponen ese criterio de que el problema de las mujeres es la discriminación por motivo de género. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una agenda parcial, porque el campo de análisis es muy limitado, ¿sí? Y no se adapta a otras mujeres y a otros contextos que tienen otras situaciones, ¿no? Entonces, tenemos una agenda, el resultado es una agenda parcial y una invisibilización de las otras mujeres. ¿Y qué hacen esas mujeres? Dicen, oye, a ver, nosotras también somos mujeres, pero resulta que nos enfrentamos al racismo, resulta que nos enfrentamos a la heteronormatividad, resulta que nos enfrentamos al capacitismo, resulta que nos enfrentamos al colonialismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, todas esas mujeres amplían el marco de análisis e incluyen todos esos elementos, esos otros sistemas de opresión. ¿Sí? Bien, y desde ahí, pues, hablamos de interseccionalidad que fue teorizado por las feministas afroamericanas. Entonces, hoy en día no podemos hablar de feminismo sin verlo desde un marco interseccional. Vale. Entonces, ya vamos a hablar del feminismo africano. Bien, como decía antes, pues el feminismo al final pues va a ser una teoría forjada en un contexto bien determinado por mujeres concretas. Entonces, en África, pues el contexto es África, las mujeres africanas que tienen situaciones diferentes de las mujeres catalanas, y en catalanas meto vosotras también como catalanas afrodescendientes. Estáis en Cataluña. Vuestras realidades no son las mismas que las realidades
de las mujeres que están en África, aunque seáis negras. Eso es importante. Bien, entonces ahí, pues también las mujeres ahí van a construir un pensamiento, una acción adaptada a África y a sus circunstancias. Eso es muy importante. Aquí también tenemos un problema de memoria histórica, ¿no? Con todo lo que es África siempre tenemos el acceso a fuentes, ¿no? Porque con todo el epistemicidio, los genocidios que se han producido, se ha borrado, se ha intentado borrar, de hecho se ha borrado gran parte de la historia africana precolonial. Entonces tenemos muchas dificultades de acceder a fuentes, ¿no? Y casi hay que hacer un trabajo arqueológico a ese nivel. Entonces, y eso también por eso es importante ese trabajo de recuperar esas figuras, esas ancestras, ¿no? Que han mostrado el lugar prominente de las mujeres en las sociedades africanas. Y ese también es un elemento con el que juegan todos esos neopanafricanistas, fundamentalistas, les voy a llamar, contra los derechos de las mujeres, porque no les interesa que se visibilicen aquellas mujeres antes de la colonización. O sea, el borrado de la historia de las mujeres en África, al final les hace el juego, les conviene a esos neopanafricanistas fundamentalistas contra los derechos de las mujeres. Porque con la colonización, situaros que en la época victoriana las mujeres europeas estaban en casa, no tenían derechos. Pero los blancos llegan a África y ven mujeres que son reinas, que ocupan puestos importantes en la sociedad, que tienen voz y voto. Entonces, quitan todo esto. Ha habido rebelión de mujeres ahí documentadas contra su exclusión del espacio público. ¿Sí? Entonces, y claro, esos hombres neopanafricanistas fundamentalistas contra los derechos de las mujeres dicen, no, desde hace mucho las mujeres no tienen acceso a esto, eso no es nuestra tradición, porque recogen la tradición a partir de la colonización, ¿sí? Que es cuando los colonos borran a las mujeres del espacio público. Entonces a esos no les interesa ir más allá, para otras cosas sí, pero para eso no. Entonces, por eso digo también, con los hermanos tenemos que dialogar mucho, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de privilegio que... Bien, entonces esto, ¿no? La cuestión de la memoria. Pero yo creo que todo el mundo ya hoy en día que somos conscientes de que las mujeres africanas ocuparon y siguen ocupando espacios fundamentales dentro de esto. Entonces, un poco para recoger alguna fecha así de cuando se elabora el feminismo africano de forma escrita, que es importante, ¿no? Es a partir del decenio de las Naciones Unidas para las mujeres, que es 1975-85, ese diseño proclamado por las Naciones Unidas. Entonces hay como una efervescencia de programas de desarrollo en África con las mujeres y esto, ¿no? Pero lo que quiero decir que desde siempre las mujeres africanas sí que han ejercido el poder, han tenido acceso a recursos fundamentales y reconocimiento dentro de nuestras sociedades. Entonces, si alguien nos quiere vender el contrario, pues hermanas, no, así no es. Bien, entonces, pues, ¿qué van a hacer las africanas? Pues como todas, desarrollar ahí estrategias adaptadas a territorio, a las culturas, a las formas de hacer de ahí. Eso es muy importante. Entonces, en torno a los planteamientos, ¿no? De esos feminismos van a girar aquí desde siempre, y eso también es la gran diferencia de todos los feminismos negros, ¿no? Con los feminismos occidental, ¿no? De que siempre ha sido un feminismo interseccional, porque articulan el colonialismo, articulan el imperialismo, el capitalismo neoliberal, la desigualdad de clase y las prácticas patriarcales, ¿no? Entonces, todo el análisis va a girar en torno a esto. Entonces, va a ser un pensamiento profundamente anti y descolonial a la vez, ¿no? Que está ahí. Y las propuestas van a girar en torno a recoger todos esos diferentes sistemas de opresión para construir una agenda de transformación social. Y también un aspecto importante es la llamada a la conciencia de las relaciones internacionales de poder, porque esas relaciones
internacionales de poder, o las podemos llamar directamente relaciones de expolio del norte por el sur, evidentemente en muchos casos con la complicidad de los dirigentes africanos, que también hay que decir las cosas, pero ese orden al final beneficia al norte y beneficia también a las mujeres del norte y tiene un impacto negativo en los derechos de las mujeres. Bien, entonces, para resumir rápidamente las características, vamos a comentar que evidentemente va a tener raíces profundamente africanas. Estamos en el continente, no se van a importar, digamos, las teorías o prácticas de otros continentes, pero se construye desde, se pueden inspirar, y eso es bueno. Siempre nos podemos inspirar de lo que hacen otras, pero adaptándolo a lo que se hace. Un elemento importante también ahí en África es la centralidad de la maternidad dentro de ese feminismo también, que es uno también de los elementos que genera ahí bastante tirantez, ¿no? O dificultad con otros feminismos, porque las mujeres africanas, la mayoría, vamos a decir, la mayoría de las mujeres africanas, la maternidad es algo central en su identidad como mujer. Entonces, evidentemente, el feminismo africano no puede ignorar esta cuestión. Evidentemente, también esa maternidad tiene sus problemas de imposición social también, de que se construyen a las mujeres como madres. Y claro, si no lo deseas o no puedes porque tienes infertilidad, ¿cómo gestionamos todo esto? ¿No? Que todo tiene sus pros y sus contras. Bien, y también un elemento importante de ese feminismo es la falta de dicotomía entre lo público y lo privado, ¿sí? Eso es muy importante porque aquí la teoría es siempre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Pero las mujeres africanas es que aún dentro de su casa han montado su negocio. ¿Dónde está el espacio público y el espacio privado? ¿Cómo lo vamos a dividir todo esto? Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a África, pero muchas mujeres tienen una mesa delante de su casa. O vamos, el comercio casi está dentro de su salón. Vende telas dentro de no se mueve de su casa y vienen otras mujeres a comprar churay, incienso, a comprar, yo qué sé, telas, lo que sea, y está en su salón. ¿Dónde está el espacio público y el espacio privado? Entonces, esos elementos también tenemos que ser muy así con cuidado de cuando analizamos todos esos elementos. Evidentemente está la participación política, ¿no? Que también cuando se habla de espacio público se habla de esto. El espacio público se relaciona al conseguir recursos económicos fuera de casa, de conseguir, de poder participar en los espacios comunitarios, públicos, políticos y demás, ¿no? Que también, ¿no? Pero no solo el aspecto político, porque está el aspecto económico que muchas veces las mujeres tienen desde su propia casa. Y eso es importante. Otro elemento también es la autodefinición, ¿no? De sacudirse todos esos prejuicios y estereotipos que hay sobre las mujeres africanas, ¿no? Y que todas esas imágenes deshumanizantes, ¿no? Es que nos roban dignidad, hace que no nos vean como iguales. Entonces yo creo que eso también es un elemento importante, ¿no? De recuperar la dignidad y demostrar la valentía, la capacidad de transformación social y política de las mujeres africanas, ¿no? Yo creo que, imagino que todas ya habéis visto la charla de Chimamanda, El peligro de una sola historia. ¿Qué es esto? Una sola historia sobre África. No negamos esta historia de guerras y demás, pero hay muchas otras historias de África, de personas creativas, de jóvenes que se movilizan con una conciencia política increíble. ¿Y esto dónde sale, no? Entonces, eso también es importante. Otro elemento es en torno a la cooperación con los hombres. En África, yo creo que siempre se ha entendido que los hombres no son el enemigo de los derechos de las mujeres. Es un sistema que hay que cambiar juntos. Y además también, como el feminismo se vincula a la independencia y la soberanía de los países, esto lo tenemos que hacer también con los hombres, ¿no? Y eso se ha entendido siempre, ¿no? De que la cooperación y la participación de los hombres es necesario para asentar los derechos humanos, porque también nuestros países, para llegar a la independencia, a la soberanía,
necesitan de la cooperación de mujeres y hombres africanos, porque al final, sin independencia y sin soberanía, no habrá independencia y autonomía para las mujeres, para nadie, de hecho, en nuestros países. Entonces, esos también son elementos importantes, ¿no?, que hay que tener. Y luego también hay un elemento así de crítica a la sororidad global, que cuando se llama desde Occidente siempre las occidentales y las del norte son las que se ponen en el centro, ¿no?, y las demás ahí como de comparsa. Entonces, esto también hay una crítica en torno a esto y a esta voluntad homogeneizadora del feminismo hegemónico. Y luego, una de las grandes aportaciones del feminismo africano en general al feminismo en global son sobre todo estrategias en torno a la paz. Claro, con tantos conflictos en el continente, las mujeres han desarrollado muchos conocimientos, formas de hacer, herramientas para llegar a la paz, y también economía en situaciones así de empobrecimiento estructural. Las tontines son un ejemplo paradigmático de cómo las mujeres consiguen generar empoderamiento económico a través de la solidaridad entre ellas, que también salía en una de las preguntas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Estrategias adaptadas en el contexto. ¿Por qué se desarrollan las tontines? Se desarrollan fundamentalmente porque las mujeres no tienen acceso al crédito. No tienen acceso al crédito porque los bancos te piden garantía. Las mujeres en general, más que los hombres, pero en general mucha gente en África, no tienes documentos. Tienen terrenos, tienen una casa, pero no tienes ningún documento que diga, este terreno es mío, y el banco te va a pedir un documento, una credencial. Entonces, esto también ha impactado en cómo las mujeres buscan otras fórmulas. Pero también otra forma de hacer comunidad tiene que ver también en eso, porque las tontines permiten la solidaridad dentro del grupo, la solidaridad entre las mujeres, el tejer vínculos comunitarios y justamente emprender, porque recibir un capital, la tontine permite tener un capital para poder emprender. Las mujeres africanas son fundamentalmente emprendedoras. Si alguien quiere estudiar emprendizaje, vaya a África a preguntar a las mujeres. Yo creo que esto lo tenemos que poner en valor y traerlo aquí, que lo estamos haciendo, que son de esas prácticas afrocentradas que tenemos también que practicar aquí. Bien, sobre un poco las cuestiones centrales, ¿no?, que están en torno, o sea, la agenda ahí, podemos hablar fundamentalmente de la cuestión de la paz, porque al final sin la paz no hay respeto de derechos, eso es una cuestión fundamental, por la cual las mujeres se movilizan muchísimo. Está la cuestión de la educación, porque la educación también es la base de acceso al conocimiento en muchos aspectos, un conocimiento más amplio, porque tenemos a muchas de nuestras madres, yo mi madre, por ejemplo, no sabe leer ni escribir, es analfabeta, pero wow, tienen ahí unas organizaciones ahí de cómo hacer las cosas que yo cada vez que llego flipo, de cómo lo tienen de sofisticado y muy bien montado, ¿no? Pero sí, hoy en día la educación es fundamental. Y entonces una de esas propuestas de donde ponen el acento es el acceso de las niñas a la educación. Entonces, claro, porque también el contexto cuál es, que muchas veces, bueno, casi en todas partes la escuela, no, en ninguna parte de la escuela es gratuita, siempre hay que pagar algo. Y en muchas familias los recursos no llegan. Entonces, ¿qué se hace? Pues, si tengo 50 euros para mandar a la escuela, ¿a quién mando? Al varón. Entonces, la primera batalla ha sido que la escuela primaria sea, vamos, casi gratuita, ¿no? Entonces, que se abaraten los costes, al menos. Si se puede llegar a que sea gratuita, pues mucho mejor. Pero, como no se podía, pues que sea barata. Y que estén en los pueblos, que la escuela vaya donde están las niñas, para que no tengan que hacer kilómetros para ir a la escuela. Porque claro, pensar que las tareas domésticas recaen en ellas, ¿sí? Entonces, la escuela que esté cerca de las niñas. Y luego el siguiente punto era la escuela secundaria. Ay, la escuela secundaria en el pueblo no hay que ir a la ciudad, hay que moverse. Entonces, que la escuela secundaria vaya donde están las niñas, porque esto permite ampliar las posibilidades de acceso, ¿sí? Entonces, allí y hoy en día en cualquier universidad africana
pues tienes a muchísimas mujeres en las universidades, ¿no? Casi ya en situación de paridad. Bien, entonces eso es fundamental. Luego, otro aspecto es en torno a la participación política, pero sobre todo en paridad, que esto va vinculado también a reformas legales, a elaboración de leyes más igualitarias, ¿no? Porque ¿qué hacen? Las mujeres siempre han estado en las organizaciones políticas, pero a la hora de elegir, de hacer las listas, ¿a quiénes se pone? A los hombres. Entonces había que batallar por que no, que esto tiene que ser inconstitucional, que se haya listas paritarias, 60-40 por lo menos. Y el siguiente paso es que sean listas cremalleras. Porque ¿qué hacían con el 60-40? Vale, ponemos los hombres primero y luego las mujeres al final de la lista. ¿Y esto qué hacía? Las mujeres no salían elegidas. Entonces, a por las listas cremalleras, que es un hombre, una mujer, un hombre. Así te aseguras tener una mujer ahí dentro, ¿no? Entonces, así, para que veamos cómo también eso se ha ido haciendo. Y luego, el tema de reformar muchas otras leyes, donde leyes que discriminaban claramente a las mujeres. En Senegal hasta, no sé si era 2013, así, las mujeres senegalesas que estamos en el exterior, ¿no? Fuera de Senegal, y casadas con hombres que no fueran senegaleses, nuestros niños no podían tener la nacionalidad senegalesa. Imaginaos esto, tú eres la madre, tú llevas el bebé en tu vientre y luego te dicen, no, tú no puedes transmitir la nacionalidad, mientras que el hombre sí lo podía hacer. Entonces había que quitar todo esto. Entonces en esto también están organizaciones feministas, ya lo vinculo con las organizaciones de las mujeres, organizaciones profesionales, en el caso de Senegal sería AGS, la Asociación de Juristas Senegales, que está todo el día dando la matraca con esto, están ahí, revisando todas las leyes en Senegal, decía, esto discrimina a las mujeres, esto discrimina a las mujeres, entonces hay un trabajo ahí importante que hacer, de revisión de leyes y elaboración de nuevas, tipificar otros delitos. Recientemente, bueno, el año pasado así, se tipificó todo el tema de la violación en Senegal, ¿no? Entonces es importante esto también, porque si no hay un marco legal que protege a las mujeres, difícilmente. Y luego un problema con esas leyes también es el desconocimiento. África es de los continentes en general donde la legislación es muy amplia porque, uno, se ratifican legislación internacional como la CEDAW, todas esas convenciones y derechos reconocidos a nivel internacional, y luego hay un marco africano, en este caso ya cito directamente el protocolo de Maputo, que es el protocolo para las mujeres para la Carta de los Derechos Africanos y de los Pueblos, ¿no? Que se hace un protocolo específico añadido a esa carta para recoger los derechos de las mujeres de forma mucho más amplia. Está este protocolo también. Y luego están las leyes nacionales. Pero ¿qué problemas solemos tener? Que la gente los desconoce. ¿Y con qué nos regimos? Con la costumbre. La costumbre es la que nos rige. Y claro, la costumbre muchas veces no es la que más recoge los derechos de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, es ahí la práctica que se ha hecho, ¿no? Entonces, en nuestro contexto siempre nos regimos más por la costumbre y la religión, que al final muchas veces vienen a ser la misma cosa, ¿no? Pero las leyes que dan más protección a las mujeres no las conocen. Entonces, estas organizaciones también hacen esa labor de sensibilización, ¿no? De todas esas leyes. Y luego también todo lo que es en torno al acceso a servicios. Aquí lo que se llamaría el estado de bienestar, sanidad, educación, agua, electricidad, que parece que son cosas básicas. Desde aquí la gente piensa que es básico. De hecho, aquí muchas feministas decían que hablar por reivindicar el agua, esas cuestiones, eso no es feminista. Digo, sí, no es feminista porque tendrás un grifo en tu casa. Pero entonces esto, en África, estas cosas hay que estar reivindicándolas para que lleguen, para tener un mínimo de bienestar social para las mujeres. Todo esto sigue siendo problemas muy grandes. Ya sabéis, conocéis las cifras escalofriantes, ¿no? Escalofriantes de mujeres, de mortalidad de las mujeres en torno a causas relacionadas con el embarazo, el puerperio y el parto. ¿Cuántas mujeres
fallecen en África por esto. Entonces, esto es una cuestión central, porque ahí nos va la vida de las mujeres, ¿sí? Otro tema también importante es en torno a la violencia machista, ¿no? En general, ¿no? Prácticas tradicionales como la mutilación, los matrimonios forzados, diferentes prácticas que están ahí en el continente y las mujeres también están luchando por erradicarlas. Yo creo que eso es muy importante porque aquí sobre todo bueno, especialmente en Cataluña con el tema de la mutilación genital femenina, ha sido como que fueron las blancas ahí que han descubierto que esto era malo para las mujeres y van a salvar a las mujeres africanas. Yo creo que son las propias mujeres africanas que han dicho, basta ya, esto perjudica la salud de nuestras niñas y de nuestras mujeres y hay que acabar con estas prácticas antes de que la inmigración llegara aquí. Entonces, eso es fundamental también. Otro tema también, bueno, y luego en torno, evidentemente, a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ya he hablado antes sobre la cuestión de la violencia sexual, el tema de la maternidad, el aborto, el acceso a un aborto médico que viene recogido por el protocolo de Maputo, pero que hay muchas dificultades, ¿no? de aplicar todo este derecho. El tema también de la protección y conservación del medio ambiente y la soberanía e independencia nacional. Entonces son elementos ahí en esta agenda que son importantes. Bien, sobre referentes, bueno, yo creo que tenemos muchas, cada día conocemos más, disculpen, de diferentes mujeres feministas. Yo creo que aquí es importante, ¿no? Que situar a Oyeronki Oyeumi con su libro La invención de las mujeres. Yo creo que es un libro fundamental para feministas africanas porque ellas hacen un estudio casi arqueológico, ¿no? De cómo estaban las cosas en África antes de la llegada, ¿no? Para mostrar todo esto y justamente nos sirve para decir a esos neopanafricanistas fundamentales contra los derechos de las mujeres, mira, aquí tenemos un ejemplo de esto lo que fue, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que hay muchas, Ifeoma Mayún, por ejemplo, que muestra todo el tema de la flexibilidad de género, ¿no? De que el género es una posición y de hecho es esto, no por el cuerpo, por ser mujer eres de género femenino. Es una posición que va a depender, ¿no? Yo creo que en Senegal tenemos a Fatou Sarr, que está en la Universidad Cheikh Anta Diop moviendo, está Amina Mama, bueno, yo creo que Ama Ataido, que acaba de fallecer, y bueno, hay muchísimas escritoras que nos están acercando un pensamiento muy importante de todas las mujeres africanas. Yo creo que a este respecto, con acercarnos a One Africa, a la Panafricana, a United Minds, yo creo que nos pueden dar. Entonces, esto también es fundamental. Además, conecta con una de las prácticas afrocentradas de apoyar los negocios regidos por personas afrodescendientes y africanas. Nos cultivamos y apoyamos el emprendizaje afro. Aquí, por ejemplo, en el campo de la literatura, del arte y demás, ¿no? Entonces son elementos importantes. Algunas otras figuras del pasado, ¿no? Que siempre nos gusta rescatar, está Zinga Bandi de Angola, que todo el mundo yo creo que ya conoce, al Instituto Yatak en Senegal, ahí en la Casamance, contra los colonos. Y está, yo creo que aquí, un poco para resumir esa parte también, el libro de Silvia Servin, Reinas de África y Heroínas de la Diáspora Negra, también nos introduce en esto, ¿no? Entonces, a comprar el libro en las librerías ahí africanas, que también, ¿no? Las heroínas de Ender, que tenemos ahí, mujeres que se resisten a ser esclavizadas y prefieren ahí, ¿no? Suicidarse. Yo creo que son ejemplos que tenemos ahí y, bueno, también mujeres que han llegado a la magistratura suprema, ¿no? De los países. Tenemos a Ellen Johnson-Sirleaf, tenemos ahora a Sahle-Work Zwede, que no lo digo bien seguramente, de Etiopía. Y hay muchas mujeres que han sido primeras ministras. Si vas a Ruanda, el Parlamento de Ruanda es el parlamento con más mujeres en el mundo, que es un elemento importante. Tenemos a muchísimas otras mujeres. Aminata Traoré de Mali, yo creo que es una referente ahí, ya que hay
hay mucha bibliografía sobre Aminata Traoré que podemos mirar. Está Wangari Maathai, que todo el tema de la conservación y el ecologismo, que fue Nobel de Paz también en 2004, que conocemos bastante. En Gambia he recogido aquí a unas activistas, así una que es Isatou Cissé, que está en torno a la conservación del medio ambiente, pero al final hace el vínculo entre preservación del medio ambiente y empoderamiento económico de las mujeres. Reciclan el plástico y les permite generar recursos económicos. Yo creo que son ejemplos fantásticos, ¿no? De cómo podemos que las mujeres tengan recursos económicos y a la vez conservar nuestro entorno, ¿no? Y está Fatou Jagne también, que es la presidenta de la Red de Mujeres contra la Trata, que es una chica que ha sido víctima de trata en Kuwait, que les dicen vais a ir a trabajar y luego lo que hacen es secuestrarles, quitarles la documentación y tenerlas esclavizadas. Y eso es una realidad. En muchos países africanos, todas esas mujeres que van a los países del Golfo a trabajar. Entonces, esto también es una realidad y hay que concienciar en torno a esto, ¿no? Está también Isatou Dieng, que es ahí, que crea la organización de Girls Agenda, que es para acabar la mutilación genital femenina, ¿no? Y los matrimonios precoces, esas tres de Gambia. Yo creo que todos estos son fundamentales, cada una está en un ámbito que permite mostrar diferentes caras de esas luchas. Otro tema importante para las mujeres africanas, yo creo que es el activismo estético, y aquí quiero nombrar a Lupita Nyong'o, la actriz, y ahí también a Huyo Diop, supongo, no sé si la conoces, la modelo senegalesa que es así muy negra. De hecho en Senegal hay todo un movimiento de Ñuul Kuk. Ñuul Kuk es negro, pero negro así muy, porque y luego está Chimamanda también, ¿no? Tanto por la estética, por conservar la piel negra. Porque, ¿qué problema tenemos? Bueno, las que habéis ido a Gambia y Senegal, lo habéis visto. Las mujeres que se despigmentan la piel con todos los problemas de salud que trae todo esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque el ideal de belleza es la blanquitud. El ideal es ser blanco, acercarse a las mujeres blancas. Entonces, hay que quitarse la melanina. Entonces, esas son referentes también, porque yo creo que es importante trabajar también esa autoestima, ¿no?, de las mujeres, porque la autoestima íntima, todo lo que es el empoderamiento íntimo. El empoderamiento íntimo tiene que ver con la autoestima propia, con el concepto, con cómo me voy, la relación con mi cuerpo, con cómo me cuida. Y claro, vivimos hoy en sociedades donde la imagen es fundamental. Hoy en día, hasta para encontrar trabajo, miren tu imagen. Entonces, si tú no te sientes bien en tu cuerpo, si no te ves guapa, poderosa, que para poder pisar fuerte en el espacio público, esto reduce tus oportunidades. Entonces tenemos que trabajar mucho ese empoderamiento íntimo con las mujeres afrodescendientes, de que se vean guapas, con su piel negra, con sus labios, su nariz, ¿no? Y verse guapa. Entonces este aspecto también es importante. También hay muchas, quiero también resaltar a todas esas mujeres anónimas, nuestras madres, las compañeras que están en el mercado, la maestra, la otra, todas esas mujeres que están mostrando a otras mujeres en su comunidad, aquí, vuestras compañeras en este grupo que estáis formando, ¿no?, en esa formación. Por eso referentes de una de otra. Yo creo que es importante que cuando hablemos de referentes que no pensemos siempre en esas que hicieron cosas en la historia. Está bien que las conozcamos, pero también es importante que conozcamos las de ahora, nuestras compañeras que están aquí, las que están en Cataluña. Tenéis un montón. Tenéis a Basha, tenéis a Remei Sipi, tenéis a Desiree Mbella, Lucía Mbomío, que bueno, ella está en Madrid, pero bueno, está mucho en las redes. A Bombondir, tenemos a Ngozi Njai, y yo creo que hay muchas mujeres que están ahí, que podemos ver, que nos aportan, que muestran, que están en el espacio público, que están en nuestros espacios, y nuestras compañeras de este grupo también, insisto en esto, que también son referentes porque nos ayudan, nos acompañan en ese proceso de empoderamiento individual y colectivo, de compartir pensamiento, nos están aportando. Entonces también pueden ser referentes para nosotras.
necesitamos referentes cercanas también, para que vemos, bueno, compartimos más o menos marco de ahora, realidad y esto, para decir, pues mira, si esta ha podido hacer el doctorado, trabajar en no sé qué, yo también voy a hablar con ella y ver un poco cómo lo ha ido haciendo. Entonces, esas también, referentes cercanas, también son fundamentales, ¿no? Para que tengamos. Bien, respecto, no sé muy bien cómo voy de tiempo, que voy a ir rápido. Media hora nos falta. Vale, termino rápido, con el movimiento de para las mujeres. permitirles Vale, movimiento de las mujeres en África. Yo creo que si hay algo en África, son asociaciones de mujeres. Yo creo que las encontramos por todas partes. Asociaciones como más focalizado a aspectos económicos, de cultivar un huerto para hacer no sé qué. Sociales, comunitarias, religiosas en nuestros barrios, ¿sí? Luego, las profesionales, como las que he mencionado antes, como la Asociación de Juristas Senegaleses. Están las dairas, las religiosas, están las del barrio. Pero yo creo que aquí, porque aquí a veces hay como una reticencia, hasta todo lo que es religioso, hasta todo lo que no es intelectualizado. No, en África eso no nos sirve, ese marco no nos sirve, porque todas esas asociaciones al final responden a necesidades prácticas de las mujeres y necesidades estratégicas de género. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que es en torno a conciencia política, tejer vínculos comunitarios, reivindicar derechos, también ayudarse mutuamente, hacer vínculos ahí en la comunidad, resolver cuestiones de agua, de no sé qué. Todas esas mujeres hacen esto a la vez. Entonces, las asociaciones, por ejemplo, religiosas, las mujeres ahí también van adquiriendo herramientas de liderazgo. Necesitamos liderazgo de las mujeres. Esto también lo aprenden ahí. Entonces, que alguien nos diga, a mí las asociaciones religiosas como que no son feministas. Cuidado con esos discursos que hacen que no veamos todo, ¿no? Lo que hacen esas asociaciones. Las mujeres ahí adquieren herramientas de liderazgo y luego, de hecho, de ahí saltan a partidos políticos, porque los partidos políticos las van fichando para que veamos lo que hacen, ¿no? Todas esas organizaciones comunitarias. Entonces, es muy importante todo esto. Bien, un poco con... Hay asociaciones, bueno, activismo por las redes ahora y demás. Entonces, ahora ya aquí, las masculinidades igualitarias. Yo creo que también es importante porque a veces como que, no, en África este aspecto no se está tocando. Sí, se está tocando. En Senegal, de hecho, hay grupos ahí ya que están trabajando en que los hombres acompañen a las mujeres, a seguimiento del embarazo, a asumir tareas en casa. El último simposio de Men Engage Ubuntu se organizó en África en 2021, entonces hay ahí. Bueno, creo que voy a saltar los desencuentros y esto luego los comentamos después. Con la migración, rápidamente, como sabemos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su primer apartado ese derecho a la movilidad. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Eso lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. Os lo dejo ahí porque luego ya sabemos quiénes pueden disfrutar de este derecho y quiénes no. Entonces, para ir cerrando, en torno a propuestas aquí para articular esa agenda ahí afrocentradas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Uno de los elementos es conocer nuestra historia, conocer qué se está haciendo. Y esto lo podemos hacer a través de la creación de espacios, como este, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a poder intercambiar, debatir. Reconocimiento de que tenemos una trayectoria de lucha por los derechos humanos que está ahí, de lucha por los derechos de las mujeres, una trayectoria de resistencia y se ha demostrado de sobra la capacidad de transformación social y política de las mujeres africanas. Y esto luego para tejer juntas con otros colectivos que están en situación de vulnerabilización de sus derechos y poner también los privilegios al servicio de todos, porque muchas veces aquí el tema de los privilegios es contextual.
yo hoy aquí pues tengo el privilegio de tener un tiempo para exponer mis ideas. Entonces, eso también es un privilegio. Entonces, en este marco, ¿qué hago yo con ese privilegio? Entonces, yo creo que es importante que seamos conscientes de que el privilegio lo podemos tener en nuestra cuadrilla, en nuestra familia, en sitios donde tenemos voz o nos escuchan. Entonces, lo tenemos que aprovechar para ahí acompañar los derechos de las personas que tienen menos acceso, ¿no? Y en torno a todo esto, las prácticas afrocentradas, ya hemos comentado de apoyar los negocios afro, de tejer los cuidados comunitarios, apoyar el emprendizaje, de recomendar a compañeras, orientar, apoyar, ¿no? Que eso es, porque necesitamos tener organizaciones fuertes. Si nuestra comunidad es fuerte, tendremos organizaciones fuertes para poder hacer incidencia política. Nuestra incidencia política que va a ser en torno de todas las discriminaciones y violencias racistas que vivimos, ¿no? Yo creo que esto es importante. Para ya terminar, decir que todo esto, pues que tenemos que hacerlo también, tenemos que movilizarnos, necesitamos activismo porque no nos van a regalar nada. Y para hacer activismo nos tenemos que formar, tenemos que estar sensibilizados. Y también hacer un poco todo esto con amor, ¿no? Con cuidarnos, porque es muy dura, porque la gente se enfrenta a muchas situaciones de violencia racista todos los días. Entonces, y esto que es importante, cuidarse y que también que tengamos espacios para divertirnos, ¿no? Porque esta revolución la queremos hacer con música, ¿no? La queremos hacer bailando. Muchas gracias. Interesante. La revolución con música, ¿no? Bailando, transformando. A ver, nos quedan 25 minutos. A ver, no volveré a resumir, ¿eh? Yo creo que me quedaría en las propuestas que ha hecho ella y abrimos el turno de palabra. Conocer nuestra historia. Segundo, reconocimiento de nuestra trayectoria. Tercero, el tercer punto, tejer alianzas con otros colectivos y poner los privilegios al centro de todas. El cuarto punto, apoyar los negocios afro, acompañar para que haya después la lucha, que hayan incidencias políticas en relación con todos los tipos de violencia que vivimos. Y por último, movilización, activismo, formación, con pasión, con amor, con música, con lo que haga falta. Bueno, yo creo que ahora abrimos el debate. Gracias. Eskerik Asko. Hermana, interesante. ¿Quién quiere preguntar, durar lo que haya, lo que sea? La palabra es vuestra, como decíamos antes. A ver. Veo caras de satisfacción, ¿eh? Hola, buenas. Sí, Yo te voy a hacer una pregunta y es que, ¿cuántos tipos de feminismos hay? Hay muchísimos, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que haber muchos feminismos, evidentemente, porque, como decía al principio, el feminismo se va a construir por unas mujeres concretas, específicas, que viven en un determinado contexto. Entonces, según los contextos, pues vamos a tener algún tipo de feminismo, ¿no? Pero es importante, quiero decir, pondrán el acento en algunos aspectos concretos, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta también que el feminismo al final lo que busca es la igualdad de las mujeres, el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones a los derechos, a los recursos que hay en el entorno donde viven, al reconocimiento y al poder, ¿sí? Para transformar nuestras sociedades. Y eso es importante, ¿no? Que hay como un marco ahí que está arriba y luego cada grupo de mujeres, según sus contextos, lo desarrollan de una forma concreta. Entonces, esto es muy importante. Hay aspectos compartidos y aspectos que van a ser muy diferentes
por los contextos donde vivimos. Gracias, Maimuna. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría dar las gracias por la intervención, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, yo sé que realmente todas las preguntas que había planteado han tenido respuesta, porque ha sido súper completa tu ponencia. Lo único que sí, que es una pregunta que me ha venido después de tu exposición, es el hablar de las mujeres que hacen GP, ¿no? Porque son mujeres que están entre ambas sociedades, ¿no? Entre Occidente y África. Y mucha gente las critica porque es como que no se acaban de integrar aquí y tampoco están en África, ¿no? Pero a mí, no sé, es mi punto de vista. A mí me parece que es una especie también de lucha, ¿no? De feminismo, aunque no lo veamos así. No sé, me gustaría saber tu punto de vista. Sí, yo creo que es, gracias por la pregunta, es muy importante el aspecto de transnacionalidad. Yo creo que hoy en día, además, hasta puedes estar en Senegal y vivir en un marco transnacional a través de las redes. Es que yo creo que tenemos que ir superando eso de que estoy integrada aquí, no estoy integrada allá. No, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que queremos para las mujeres? ¿Qué queremos para las mujeres? Que puedan hacerse cargo de sus necesidades, que puedan transformar sus sociedades, que puedan llevar a que nuestras sociedades sean más equitativas y más justas. Esas mujeres que hacen GP, ¿qué están haciendo? Empoderamiento económico. Ahí están asegurando no solo que ellas tengan recursos para ellas, pero para todo su entorno, su familia. Eso no os lo tengo que contar, que aquí una persona sostiene, no sé si otros 15 o más, 15 como poco. Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Entonces, yo creo que, claro que es, además estamos en toda esa era de la aldea global, de que vivimos en lo virtual, vivimos aquí el offline, y esas mujeres sí que son mujeres que han sabido adaptarse, mujeres que han sabido usar lo que tienen a mano para construir vidas sostenibles y sostener la vida de sus allegados. Yo creo que esas son referentes, sí que son referentes. Muy bien. Jean-Oliver. Gracias, Degan. El micro, por favor. Vale, muchísimas gracias. Yo intervendré, doy las gracias a la Jeanne Minquet. Donc, gracias hablando ahora para dar un complemento a través de lo que han hablado sobre el feminismo negro, que es el feminismo de color, como lo definíamos. Entonces, había Sabali que ha hablado sobre el feminismo, haciendo una pregunta sobre los tipos. Hay un montón de tipos de feminismo: liberal, racial, socialista, ecofeminismo, cultural, y de la diferencia socialista, y de la diferencia de lo otro sería el feminismo de la igualdad, sobre todo comunitario, afrodescendiente, entre otros. Y a partir de aquí, porque es un corriente de un movimiento dando la ideología y la definición exacta, muy corta, a través de lo que ella ha dicho, sería un movimiento político, social y filosófico radical que afirma sobre todo a las mujeres como personas con derechos, y este movimiento se origina a la par con luchas revolucionarias y de libertades. Sobre todo es lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntas en relación con lo que ha dicho Jean? Yo pondré una pregunta mientras que vayan pensando. Jean, es como unificar toda esta lucha del feminismo negros, porque claro, no sé en la cultura mancan si se dice, porque en la cultura wolof, por ejemplo, dicen que el éxito del hijo o de la hija está debajo del pie de la madre, de nuestras madres. Diciendo eso, ¿es tan difícil articular esta lucha feminista en África? ¿No debería ser fácil?
El otro día le intenté explicar, es como, a veces decimos, es hijo de madre, o sea, domu yai. Es como también gente que están a favor de darle el apoyo que haga falta para que sea una lucha real y que no debería costar mucho. ¿Por qué está costando mucho este tipo de lucha cuando se habla del feminismo negro, por ejemplo? No Yo sé si me creo he que explicado. sí, el tema de la resistencia hacia el feminismo, el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho, no es solo en África. Aquí ya has visto, estos que nos quieren llevar a la Edad Media, ¿no? Lo que están haciendo, tirando a la papelera ahí con esto. Entonces, hay una resistencia global también a reconocer a las mujeres como un sujeto de derechos. ¿Sí? Y claro, entonces aquí también lo vamos a ligar con la cuestión de los privilegios. Hay gente que tiene privilegios y no los quiere soltar. Eso también tiene que ver con esto, ¿no? Porque viven como que nos quieren quitar. No, las mujeres no quieren quitar a los hombres sus derechos. Quieren tener los mismos, que no les están quitando. Evidentemente habrá que volver a repartir, igual que toca menos. Y es lo que no quieren, ese es el tema, ¿no? Y luego hay también algunos hombres como que tienen miedo a la libertad de las mujeres, que tiene que ver justamente con la pregunta anterior de las GP, porque se las ve como mujeres libres. Y hay gente que tiene miedo a las mujeres libres. Y dice, está pues... Entonces, hay diferentes aspectos que están ahí. Y me ha gustado mucho lo de que el éxito del hijo está debajo de la madre, ¿no? Porque al final, yo creo que esto lo vemos mucho en Senegal. Las madres, como también lo tenemos que vincular con nuestros contextos poligénicos, ¿no? El padre hoy está aquí, dentro de 2 días igual no está tanto. ¿Quién está todos los días? Es la madre. Entonces, si la madre está formada, tiene recursos económicos propios, no depende del marido, va a sacar a sus hijos adelante, no va a esperar a ese padre. Y eso las mujeres africanas siempre lo han hecho, no esperan al padre para sacar adelante a sus hijos. La maternidad es nuclear en su identidad, pero va acompañada de la conciencia de generar recursos para sacar adelante a esa prole. Entonces, por eso nos interesa que las mujeres estén formadas, que las mujeres tengan recursos propios, porque si las mujeres consiguen esto, nuestros países van a cambiar rápido, porque van a impulsar a sus hijos, lo van a invertir todo esto en sus hijos. Entonces, yo creo que esto, pero las resistencias no están solo en África, están ahí. Lo que en África aprovechan es, uno, las resistencias culturales, basándose también diciendo, no, eso es una cosa que quieren importar de los blancos, es como otra forma de colonialismo que nos quieren traer. No, el feminismo siempre ha estado ahí en África. Entonces, que no nos digan que es, entonces, como que no nos tenemos que mantener nuestra cultura como eran y no dejar que otra forma de colonización entre. No, tienen otros argumentos para la resistencia, ¿no? Y la reacción ante el feminismo, la misma que hay aquí, pero con otros argumentos. Allá se valen de argumentos culturales para decir que nos quieren imponer las cosas de los blancos. No, es la misma resistencia que hay aquí con otros argumentos. Molt bé, molt bé. ¿Alguien, gracias, Jan. ¿Alguien se quiere preguntar algo? Por favor, sentiros al gusto y todo lo que queráis preguntar es el momento. Ya Oliver, la mano levantada era de antes, ¿verdad? No era de ahora. Ahora, ok. Muy bien, gracias. Lo que quería preguntar a la Jeanne sería dentro de esta maternidad que está mencionando desde de la salida del sol hasta seguramente al ocaso. Entonces, esta maternidad es responsable o irresponsable, y entonces, ubicando dentro de este enfoque de todos los objetos y la fenomenología del feminismo que acaba de enumerar,
en su exposición. Entonces, ¿qué nos explicaría la interseccionalidad que sobresale desde su principio hasta el final? Gracias. No sé si he entendido muy bien la pregunta. He entendido lo de si la maternidad era responsable o irresponsable, pero la pregunta en concreto sobre interseccionalidad no he entendido muy bien qué querías decir. Sí, entonces poner enfoque, porque sobresale todo eso, se sobreentiende la interseccionalidad. Entonces, que nos puedes explicar a base de estos conceptos que acaba de enumerar. Vale, bien. Yo aquí voy a llevar la pregunta a otro nivel, ¿no? Que hablas de responsabilidad o irresponsabilidad de la maternidad. Yo lo llevaría a la paternidad, porque hasta aquí, de momento, para ser madre, bueno, se necesita, sobre todo en África, que de momento todo lo que es la maternidad, bueno, subrogada, esas cosas, de momento no está muy allí. Entonces, aquí las madres sí están, ya he comentado cómo son conscientes de, voy a tener hijos, pero tengo que asegurar los recursos para sacarles delante. Aquí tenemos un problema de irresponsabilidad de la paternidad. ¿Dónde están los padres? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están? ¿Por qué no asumen su paternidad? ¿Dónde están? No la asumen. No la asumen. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar, porque las madres ya son lo suficientemente responsables. Yo creo que vemos vemos muchos ejemplos en nuestro entorno. También sí que hace falta para reforzar también la responsabilidad en esa maternidad, que las mujeres también, sobre todo las jóvenes, y también las que son ya mayores, que tengan acceso a métodos anticonceptivos. Eso también es importante para que puedan tener solo los hijos e hijas que ellas desean y cuando las desean. ¿Sí? Eso también es un elemento, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a todos esos métodos anticonceptivos. 2, el acceso también al aborto, que está consagrado en el protocolo de Maputo. Cuando un embarazo perjudica la salud de la madre o del niño en situación de violación, que los estados puedan tomar a cargo ese aborto médico para las mujeres. Porque esto también es que se asume justamente, se protege ese marco de una maternidad responsable, ¿no? En esos casos. Pero yo creo que la pregunta es, ¿dónde están los padres? Eso es lo que nos tenemos que hacer. Y en torno a la interseccionalidad, yo creo que la interseccionalidad es un marco de análisis que nos permite poder ampliar las miras cuando estamos abordando situaciones. Lo que nos permite la interseccionalidad es ver en un contexto determinado, el tema del contexto siempre es importante, el contexto. En un contexto determinado, ¿qué marcadores sociales, qué características entran en juego para situar a las personas en una posición de privilegio, de poder o de discriminación? Entonces, en esas características, si yo estoy, por ejemplo, en Senegal, el hecho de que sea negra, pues da igual, todo el mundo es negro en Senegal. Pero igual puede ser importante que yo sea de una minoría étnica, de una minoría religiosa, de una región concreta de Senegal. Esto igual puede entrar en ese análisis. Entonces, no me va a servir cualquier elemento. Si estoy en Cataluña, sí que el hecho de que sea negra, sí que es fundamental, porque estamos en un contexto racista, en un contexto machista, y entonces el ser mujer negra, pues te va a situar en un contexto, en una posición a la que vas a tener que enfrentar muchas discriminaciones, tanto discriminación institucional desde los propios poderes públicos, discriminación a nivel social, de acceso al espacio público, a muchos elementos, pero y discriminación también a nivel interrelacional, a nivel interpersonal con otras, ¿no? Con la ciudadanía en general. Entonces, eso sí que es importante. Por eso, el análisis contextual de esa interseccional es fundamental. En Cataluña, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los marcadores que nos permiten
determinar en qué posición estoy. Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar un poco a llevar a cabo bien y poder mostrar que dentro del feminismo, aquí, al menos en Cataluña, en el Estado español, en Euskadi, la cuestión de racismo tiene que estar en el centro. Si no hablamos de la cuestión de racismo, si no hablamos de la ley de extranjería, si no hablamos de la jerarquización, ¿no?, por etnia y por origen, por género y origen nacional de los trabajos, no estamos hablando de un feminismo inclusivo, porque vemos que quienes están ocupando los trabajos que en la jerga de inmigración se llama de los 3 Ps, peligrosos, penosos y precarios, son las personas migradas, racializadas, negras, son las que están ahí. Entonces, una agenda feminista tiene que incluir todos estos elementos porque es lo que nos afecta como mujeres negras, afrodescendientes o racializadas. Muy bien, Jan. Jan lleva más de 1 hora hablando, nos faltaría 6 minutos. Yo creo que, no sé si alguien quiere intervenir, 1 o 2 palabras así, iremos cerrando. Y daremos también, antes de cerrar, la palabra al coordinador del proyecto, a Víctor, para orientaros un poco. ¿Alguien más? No, yo solo quería saber si podías repetir el nombre de algunos de los libros que has dicho antes, porque he ido muy rápido y no podía apuntar. Vale, sí, le he mencionado el libro de Silvia Servin, que es así, que recoge que visibiliza muchas mujeres referentes africanas y de la diáspora. Y he mencionado también La invención de las mujeres, de Oyerenki Ejewumi, que es de Nigeria. Es accesible este libro en internet, así se puede descargar. Hemos puesto estos libros en el chat, pero bueno, para que... Sí. Sí, y para cualquier duda, que un poco pedir como formación más amplia en torno de bibliografía afrocentrada, pues acercaros a One Africa, a, ¿cómo se llama?, la editorial de Remey CP, a United Minds, a la Panafricana, y luego muchas otras páginas web como Negros, como Afroféminas, todos esos que nos dan un poco referencias importantes. Vale, yo creo que también lo acaba de poner en el chat al Víctor, pero lo tenéis también en vuestros WhatsApp. Bueno, los WhatsApp donde estamos debatiendo. Una última palabra. 11:26. Sí. Hola, muchas gracias por la reunión y hoy he aprendido otras cosas nuevas y gracias por estar aquí y me ha gustado mucho. Gracias. Fátima. Yo tengo una pequeña pregunta que es que me gustaría saber y que nos dijera Jan, si los feminismos, los inicios, fueron impulsados por las mujeres negras o no es así. ¿Cómo? Sí, yo creo que al final tenemos que tener en cuenta qué es lo que se ha publicado. Muchas veces, ¿quién? Uno, ¿qué se ha publicado? ¿Desde dónde se ha publicado? ¿Quién tenía acceso a publicar? Ya sabemos que si tú tienes acceso a, uno, tienes educación, puedes escribir y puedes acceder a una editorial o publicarlo tú misma porque tienes recursos económicos. Entonces, Entonces, esto va ligado a la difusión del pensamiento. Por eso se habla de un pensamiento hegemónico, porque es el pensamiento difundido. ¿Sí? Entonces, si miras quiénes han publicado fundamentalmente, verás solo nombres de mujeres, mayoritariamente mujeres blancas, ¿no?, del norte global. Pero eso no significa que el feminismo se haya articulado por ellas. Ellas han tenido acceso a los altavoces de difusión del pensamiento. Entonces, esto lo tenemos que relacionar con la colonialidad del saber directamente. ¿Sí? ¿Quién publica? ¿Desde dónde? ¿Y qué altavoces, qué recursos tienes para publicar? Las mujeres negras han publicado de otra forma, a través
de canciones, de la música, lo oral, la oralidad. Pero claro, como desde aquí, justamente ligado a la colonialidad del saber, nos dicen que todo lo oral no vale porque está tergiversado, se ha cambiado, se no ha hecho qué, pero eso recoge un saber popular de muchas que ha sido construyendo durante generaciones. Lo otro es tú sola en tu rincón que lo has publicado. Lo otro ha sido recogido por mucha gente y ha cruzado generaciones. Pero nos dicen que esto no vale, que no es verdad científica. ¿Me entendés? Entonces, es que tenemos ahí muchos marcos que tenemos que revalorizar. La oralidad. De hecho, las feministas afroamericanas llaman intelectuales orgánicas a mujeres negras, a todas esas mujeres cantantes de blues, porque han construido un pensamiento que ha servido para inspirar a otras mujeres para movilizarse y luchar por sus derechos. Y eso lo tenemos en África, las canciones, la oralidad que se ha transmitido, pero no han tenido oportunidad de publicar. Entonces, parece que quien ha articulado el feminismo son las blancas, porque han publicado, porque las otras no han publicado. Entonces tenemos que ser muy críticas ante todos esos marcos, porque nos arrinconan, nos invisibilizan, y lo siguen haciendo. Tú vas a hacer un máster o cualquier posgrado o no sé qué, o una carrera, mira la bibliografía. ¿Cuántas personas africanas verás en la bibliografía? Esto es vuestra labor, impugnar las bibliografías que os den. Si os dan una bibliografía en una clase, en la UNE, en donde sea, y no ves ninguna persona africana, dile a la profe, oye, esto está muy sesgado. Porque esto es seguir manteniendo justamente esta colonialidad de saber, donde solo se va a visibilizar y reforzar la supremacía del norte sobre lo que se produce desde el sur. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, Jan, muchísimas gracias. Yo creo que, no sé si alguien quería decir algo, si no son las 12:30. Sí, Sí, Fal. Doctor Fal. sí, sí. Vale, adelante, por favor. Pero no en catalán, en castellano. Sí, 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 sí. Es lo que voy a Vale. intentar. Ok, Vale. lo siento mucho porque acabo de conectarme. Gracias, Zan, por la presentación. Tengo una pregunta para ella. ¿Puedes hablarnos de ejemplos concretos de luchas del feminismo en África que muestran que África tiene su propio feminismo que tiene en cuenta nuestros valores? Es la pregunta que tengo. No sé si ya lo has hablado porque... No, no me pasa nada. Gracias. Sí, yo creo que los ejemplos hay muchos que ponemos en, sobre todo, las estrategias de hacer las cosas, ¿no? Podemos luchar por los mismos derechos, que al final son los derechos de las mujeres, que se reconozcan en las leyes, en las prácticas y demás, pero sobre todo cómo se hace, porque las formas de hacer tienen que estar adaptadas al contexto. Si estás en un contexto donde las mujeres mayoritariamente no saben leer ni escribir, no les vas a mandar un texto. Igual utilizas un audio, ¿sí? Entonces ahí la adecuación de las estrategias y las herramientas. En Senegal, por ejemplo, supongo que conocéis lo que es Valle Nugog. ¿Sí? ¿Os suena? Valle Nugog. Eso sería como la madrina del barrio. Entonces, son figuras que a mí me parecen fundamentales en Senegal, porque ya sabéis la posición en nuestras culturas de la ballena. La ballena es la hermana del padre, o sea, la tía paterna, ¿sí? Y entonces tiene una posición jerárquica dentro de la estructura familiar muy importante. Es una mujer, para que veamos también las posiciones a nivel de género, que igual como mujer puede estar ahí bajo cierta sumisión con el marido, pero como ballena tiene un lugar preponderante, ¿sí?
Bien, entonces la Vallenugó hace esa labor, ¿no? De acompañar a las mujeres, de que las mujeres se acerquen a ellas para hacer preguntas, dinamiza. Entonces, esto son estrategias típicas de ahí, de la Vallenugó, porque se utiliza una figura que es importante y que es conocida y referencial para la sociedad senegalesa. Si dices Vallen, todo es respeto. Entonces se utiliza esto para ahí implementar y reforzar los derechos de las mujeres. Si viene la Vallen, va a hablar con el marido del otro, habla con la otra y dice, oye, tú no estás acompañando a tu mujer a las consultas prenatales, ¿eh? Tu mujer no se ha quedado embarazada ella sola, ¿eh? Tú eres el padre, tienes que involucrarte. Entonces, todo esto están haciendo. Las tontines que hemos comentado antes son estrategias típicas africanas de empoderamiento económico. ¿Sí? Eso es, cuando hablamos de empoderamiento, es que es esto, generar recursos a nivel económico. La participación social. Hemos visto, por ejemplo, en la guerra civil de Liberia, cómo las mujeres, superando aspectos religiosos, porque eran organizaciones de mujeres cristianas y mujeres musulmanes que se juntaron para acabar con la guerra civil. Llegaron casi a secuestrar a los que estaban negociando por la paz. Dijeron, aquí no vais a salir. Rodearon el edificio donde estaban y decían, aquí no vais a salir sin firmar un acuerdo de paz. Las mujeres se quedaron ahí, haciendo un sitting. Aquí no sale nadie. Las huelgas del sexo son cosas que están haciendo las mujeres en África. Entonces, yo creo que hay muchas herramientas, estrategias que las mujeres están desarrollando en el contexto africano, porque son adaptadas. Por eso insistí ahí siempre, que el feminismo es una teoría política, es un movimiento social que analiza la situación de desigualdad de las mujeres y elabora estrategias para acabar con esa discriminación. Pero esas estrategias tienen que estar adaptadas al contexto, a las culturas de origen. Y eso es lo que están haciendo las mujeres. Yo creo que puede ser una cosa así muy interesante de recogerlas, ¿no? Así que lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Jean. Yo creo que Jean está por el País Vasco. Se le decía el otro día, ¿no? Que igual esos debates en 1 hora y media no es suficiente. Yo creo que necesitaremos todo el año debatiendo. Pero claro, la relación está, yo creo que Jean nos va a permitir, si alguien del grupo necesita aprofundir en alguna cosa, dejarle su email para que vayamos hablando. Con mucho gusto. Nada más, escric Asco otra vez. Yo creo que ha sido muy interesante.